Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así como este pastor Harper no perdió de vista la urgencia de predicar el Evangelio en medio del desastre, nuestra iglesia, hermano mío, no puede perder de vista tampoco la misión de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, en medio de un mundo que se está ahogando en el pecado y la condenación eterna. Esta es la misión que Cristo nos dejó en su palabra. El verso 8 nos dijo que debemos ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Cuando volvemos a la palabra de Dios y consideramos el libro de Hechos esta mañana, este libro es la continuación del Evangelio que escribió previamente el doctor Lucas. La palabra de Dios dice en el versículo 1 que Lucas comenzó habló acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hechos muestra no solo lo que el Señor hizo y comenzó en los evangelios, sino básicamente muestra lo que el Señor Jesús sigue haciendo por medio de su Espíritu Santo a través de su iglesia hasta nuestros días. La obra de nuestro Dios, nuestro Cristo Jesús, ha sido iniciada en los evangelios, pero continúa en el libro de los Hechos. Y el versículo 8 nos da el bosquejo de todo el libro, porque la palabra de Dios dice en el programa del Señor: y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, luego Judea y Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Y básicamente de esto se trata el libro de Hechos. Cuando se habla del establecimiento de la iglesia, del capítulo 1 al capítulo 7 está en Jerusalén. Luego, a través de la persecución del capítulo 8 al capítulo 12, se acrecenta el ministerio de estableciendo iglesias en Judea y Samaria. Y del capítulo 13 al verso 28, la iglesia, y se va estableciendo iglesias hasta el último de la tierra, con el ministerio del apóstol Pablo, donde concluye el libro predicando la palabra de Dios en Roma, que era para Jerusalén en esos días lo último de la tierra. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, hermano, no miramos solo una crónica en el libro de Hechos de algunos sucesos o una narrativa, sino básicamente miramos el plan de Dios cumpliéndose a la perfección. En lugar de ser hechos los apóstoles, debe ser hechos del Espíritu Santo. El apóstol, el gran apóstol Jesucristo nos dejó esto y estableció su iglesia y continúa su programa a través del Espíritu Santo de establecer iglesias hasta lo último de la tierra. El autor obviamente es el doctor Lucas. La fecha en la que se escribió este libro probablemente el 60 y 62 después de Cristo, mientras el apóstol Pablo estaba en su primer encarcelamiento en Roma. La dirección de esta epístola o de esta precioso libro, de este tratado, es a Teófilo. En capítulo 1, verso 1, dice en primer tratado: oh Teófilo. Probablemente Teófilo era un hombre bastante generoso en apoyar el establecimiento de iglesias hasta lo último de la tierra. Así que el mensaje cae perfectamente también para nosotros. Ahora, el libro de Hechos tiene una cobertura aproximadamente de 30 años, desde los días de Pentecostés hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. También podemos mirar bajo otro enfoque el libro de Hechos, el ministerio del apóstol Pedro, capítulo 1, capítulo 12, y del capítulo 13 al 28, el ministerio del apóstol Pablo, el que fue enviado como apóstol a los gentiles. Cuando miramos la palabra del Señor, hermano, básicamente podemos considerar en el libro de Hechos el propósito principal del poder del Espíritu Santo guiando a la iglesia para que pueda establecerse iglesias hasta lo último de la tierra. Se ve la expansión del Evangelio, se ve la obra de Dios en su dirección por el Espíritu Santo, se ve el Evangelio predicándose hasta el último de la tierra, se ve los discípulos estableciéndose hasta el último de la tierra, y se ve el establecimiento de iglesias hasta el último de la tierra, a pesar de las oposiciones externas y los problemas internos. Cuando miramos la palabra de Dios, el protagonista es el Espíritu Santo. La iglesia que el Señor estableció sigue siendo edificada, y Jesucristo sigue siendo proclamado como el Mesías, como el que tenemos nosotros salvación. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pensemos un momento mientras meditamos la palabra de Dios en el apóstol Pablo. Se habla mucho de sus hechos y obviamente es a través de la dirección de su Espíritu a lo largo de este libro. En el libro de 2 de Corintios, cuando tengo tiempo vaya ahí,
en el capítulo 8 y en Romanos 15 habla algo parecido. Él está recogiendo ofrendas desde Jerusalén y está recaudando de entre hermanos gentiles y lejanos como Macedonia y Corinto, y está llevando esta ofrenda a los judíos en Jerusalén. En esos días era imposible pensar que judíos y gentiles se llevaban. Los judíos aborrecían a los gentiles. ¿Y cómo podrían ellos no solo llevarse bien en una buena comunión con los gentiles, sino recibir la ofrenda por parte de este grupo de personas? Así que cuando miramos la palabra de Dios, hermano mío, ya no hay prejuicios, ya no hay nacionalidades, ya no hay ley que pueda separarlos, sino están unidos en Cristo Jesús, porque se cumple esto. El Señor llegó hasta lo último de la tierra. Cuando miramos la palabra del Señor en el libro de Hechos, entonces podemos ver, hermano mío, el énfasis del Señor en el versículo 8, hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo lo entendía, la iglesia en estos días lo entendía, el apóstol Pedro lo entendía, los varones comprometidos con la causa del Señor llegaron a abrigar y entender hasta lo último de la tierra. Pero sabe, tal como estos días se enfrentaron problemas para cumplir esta gran comisión hasta lo último de la tierra, nosotros también enfrentamos los mismos problemas. ¿Qué problemas tendríamos nosotros que enfrentar para cumplir el mensaje de nuestro Dios hasta lo último de la tierra? En nuestros días el desinterés de cumplir la gran comisión es más que evidente en nuestra iglesia, en las iglesias en nuestro alrededor. No tenemos la pasión de establecer iglesias hasta lo último de la tierra. No tenemos la motivación para establecer iglesias hasta lo último de la tierra. No tenemos el anhelo ferviente de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Estamos sumergidos en la cultura del individualismo. Cada uno está buscando lo suyo propio, no lo que es del Señor. Cada uno viene con el deseo de recibir algo. Ministrame a mí, dame, sin mirar en los demás, sin comprometerse con el plan eterno de nuestro Dios. Oh, hermano mío, ha dejado de ser prioridad en nuestras congregaciones el ir hasta lo último de la tierra. Se ha reducido a un lema, se ha reducido de forma mecánica a un programa que cada año podemos enfatizar. Pero el corazón de la iglesia en estos días se ha enfriado. Ya no hay, hermano mío, deseo correcto de ir hasta lo último de la tierra. Mi amado hermano, a veces nuestra comodidad, a veces este mundo individualista, a veces este mundo que relativiza todo está dentro del corazón de cada uno de nosotros, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. El peligro que la iglesia, hermano, no cumpla su misión de ir hasta lo último de la tierra, menosprecia la gloria de Dios, menosprecia el reino de Dios, menosprecia el evangelio glorioso de Cristo Jesús, menosprecia la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que, mi amado hermano, el desinterés es palpable cuando no estamos meditando y no tenemos el deseo de cumplir el mensaje del Señor hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? Otro de los problemas que podemos ver tanto como esos días es el intento religioso de cumplir esta comisión a nuestra manera. Muchos intentan alcanzar a otros hasta lo último de la tierra predicando el evangelio, pero a través de espectáculos, eventos motivacionales, filosofías y cada una de estas cosas centradas en el hombre, como el evangelio y la prosperidad, y no en la dependencia de la palabra de Dios y el poder del Espíritu que convence de pecado, justicia y juicio, buscando el gancho atrayente solo para tener gentes por motivos económicos. Oh, Dios te va a bendecir. Oh, ven, tú eres una gran persona. Oh, no hablemos de la palabra pecado. Es un serio problema hacer las cosas a la manera del hombre. ¿Sabe, hermano mío? Cuando nosotros adaptamos nuestro mensaje hacia la cultura, cuando adaptamos nuestra verdad hacia nuestro entorno, tenemos problemas. No estamos interesados en traer gente, solamente queremos que vengan los hijos del Señor al predicar la palabra de Dios. No vamos a cambiar el mensaje, no vamos a cambiar el método. Oh, mi amado hermano, no depende de nosotros ni nuestra fuerza la extensión del reino de Dios hasta el último de la tierra, sino de la obediencia a la palabra del Señor y la dirección de su Espíritu y su poder para establecer iglesias hasta lo último de la tierra. Otro de los problemas que usted puede considerar al mirar al libro de Hechos, ¿por qué no cumplimos el mensaje hasta lo último de la tierra? No solo es el desinterés de la iglesia, no solo es la manera religiosa de cumplir la comisión, sino también la incapacidad de las iglesias de cumplir este mensaje hasta lo último de la tierra. ¿Cómo una iglesia enferma va a poder predicar el evangelio hasta lo último de la tierra? El libro de Tito nos mostró síntomas de una iglesia enferma.
pleitos, contiendas, divisiones entre hermanos, pecado no corregido, familias destruidas, atrapadas en el materialismo, con un testimonio horrendo, glotones, malas bestias. La palabra de Dios habla también de mentirosos. ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión cuando la iglesia está enferma, cuando la iglesia está débil, cuando los líderes no son los que deben ser, no son ancianos, no son maduros, no son irreprensibles? ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión con líderes con adulterio, con fornicaciones, con mentirosos, con estafadores, cuando predicamos y no vivimos la verdad? Cuando la congregación busca lo suyo propio, entonces la iglesia está enferma. El libro de Apocalipsis 2:3 nos mostró iglesias enfermas que vienen de parte del Señor, y dijo la iglesia en la Odisea es una iglesia tibia. Dijo de otra iglesia que tiene nombre de que vive y está muerto. Dijo otra iglesia que su primer amor se ha enfriado. Dijo otra iglesia que abrigaba la doctrina de Balaán, los Nicolaitas, y abrigaba también la doctrina de aquella mujer llamada Jezabel, abrigando el pecado. ¿Cómo puede la iglesia del Señor cumplir esta gran comisión cuando vive enfrascada en el pecado? Es incapaz de establecer iglesias fuertes. Establecen iglesias fuertes, mi amado hermano, cuando ponemos más energía en nuestros pleitos, cuando ponemos más energía en nuestros intereses antes que en el plan de nuestro Dios, somos incapaces de cumplir la gran comisión. Otro de los factores que puede influenciar duramente en que no podamos cumplir la gran comisión es la fuerte oposición externa. No solo hay problemas internos, sino hay problemas externos. El libro de Hechos, la iglesia va a enfrentar problemas internos. El libro de Hechos 5, vas a ver cómo se falsifica la generosidad y el deseo de adorar al Señor a través de Ananías y Zafira. Pero luego puedes ver la persecución bastante patente a lo largo del libro de Hechos a través de los judíos. Luego a través de los romanos, usted podrá encontrar que Satanás y este mundo es hostil a la palabra de Dios, a Cristo Jesús y al establecimiento de iglesias hasta lo último de la tierra. Satanás se opone ferozmente al avance del evangelio. El mundo bajo el dominio de Satanás es hostil, niega, cuestiona la palabra de nuestro Dios. Pero en el libro de Mateo, la palabra de Dios dijo en capítulo 16, verso 18, la promesa de Cristo sigue viviente. La palabra de Dios dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. En Mateo 28:20 el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder del Espíritu Santo, la promesa de nuestro Dios, la presencia de nuestro Dios asegura que la iglesia ya tiene victoria sobre el mundo y Satanás. Pero hay muchas iglesias, hay muchas personas que están totalmente postradas ante el Dios de este mundo. Pero hermanos, volviendo al libro de Hechos 1:8, ¿qué significará para nosotros entonces hasta lo último de la tierra? ¿Qué entendemos con esta gran comisión del verso 8? Que me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. En primer lugar, indica el alcance universal del testimonio acerca de Cristo Jesús, traspasando toda frontera. La palabra de Dios dice Judea, Jerusalén primero, Judea que es la provincia, luego otra región, Samaria, y continúa hasta lo último de la tierra. Mire un momento el libro de Isaías capítulo 49, el versículo 6. ¿Qué significa hasta lo último de la tierra? Hasta lo último de la tierra. Muchos están intentando hacer esto, pero mire la palabra de Dios. Cuando miramos las escrituras, ¿qué queremos entender? ¿Qué entendió como hasta lo último de la tierra? Llegar hasta lo último de la tierra, Pedro. ¿Qué entendía Pedro? ¿Qué entendía Pablo? Ese es el punto para que usted y yo podamos entender. Este mensaje hasta el último de la tierra no es nuevo. Más adelante lo voy a desarrollar más. Pero se encuentra desde el Antiguo Testamento. Uno de estos está en Isaías 49, verso 6. Note la palabra del Señor. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta, ¿qué dice? Lo último de la tierra o lo postrero de la tierra. ¿Qué busca nuestro Dios? Busca que su plan eterno de redención sea anunciado hasta lo último de la tierra. Él merece eso, hermano. Su sacrificio en la cruz del Calvario merece que nosotros anunciemos el evangelio hasta el último de la tierra. ¿Qué significa ir hasta el último de la tierra? Significa predicar su plan de redención hasta lo último de la tierra. Cuando vamos, ¿no es cierto?, a Ecuador, ¿qué merece Ecuador? ¿Qué merece el Señor? Que se predique su plan eterno de redención, su evangelio en Ecuador. Cuando vamos por Huancavelica y oramos por establecer una iglesia allá, ¿por qué vamos ahí? Porque nuestro Dios merece que su plan, su evangelio de la redención se predique en Huancavelica hasta lo último de la tierra.
¿Qué más? Cuando volvemos a la palabra del Señor, en el versículo que estamos leyendo, verso 8, no solo tiene que ver con la predicación de su plan eterno, la redención hasta el último de la tierra, sino también tiene que ver con su programa divino, que es progresivo, porque empieza en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el plan de Dios, que no se quede solo la iglesia y su evangelio y Cristo en Jerusalén, sino ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Qué está buscando nuestro Dios? Hermano, ¿por qué vamos a Ecuador? Para que Jesucristo sea glorificado ahí. Mi Dios merece ser glorificado en Ecuador hasta lo último de la tierra. ¿Por qué vamos a Lima? Porque mi Dios merece ser glorificado en Lima. ¿Por qué vamos nosotros a Urpaicancha y Asa? Porque nuestro Señor Jesucristo merece ser glorificado hasta lo último de la tierra. ¿Por qué apoyamos e invertimos y en todo lo que podemos hacer al sur de Chile? Porque nuestro Señor Jesucristo merece ser glorificado al sur de Chile, en Calbuco. Si Dios nos permite apoyar la obra en Argentina, ¿por qué enviaremos a alguien ahí? Porque nuestro Dios merece ser glorificado en Argentina. Es el programa de la expansión de nuestro Dios hasta lo último de la tierra. Ahora, si nota algo más, no solo tiene que ver con la expansión del mensaje redentor de nuestro Dios hasta el último de la tierra, no solo el programa divino de su glorificación, sino también, hermano, nota el versículo 8, dice, y me seréis testigos. Esta palabra para nosotros en nuestro idioma viene la palabra mártir. Ahora tiene mayor peso. Mártir es alguien que da testimonio con su vida. La idea de la palabra aquí testigo es aquel que puede testificar, dar testimonio de lo que ha ido, lo que ha visto y lo que ha experimentado. En cualquier corte, cualquier testigo sobre algún crimen siempre tiene que decir qué has visto, qué has escuchado y qué has sentido o has experimentado en este momento. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el Señor? Esto hasta el último de la tierra es un llamado continuo que define la identidad de cada uno de nosotros como parte de la iglesia, que somos testigos de lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado acerca de Cristo Jesús hasta lo último de la tierra. Es un llamado de identidad. Esta iglesia dejaría de ser iglesia si no llega a ser un testigo de Cristo. Usted deja de ser un hermano de la iglesia, un verdadero creyente, si no es un testigo de Cristo. Cuando miramos el mensaje hasta el último de la tierra, no solo está descansando esta orden en los pastores, los misioneros, sino en cada uno de nosotros. Tenemos dos formas de cumplir este mensaje, de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Como iglesia lo hacemos, ofrendando, apoyando, enviando misioneros, apoyando obreros hasta el último de la tierra. Pero cada uno de ustedes de manera individual tiene la responsabilidad de hacer esto también hasta el último de la tierra. Usted debe preguntarse esta mañana si es un fiel testigo o no de Cristo Jesús. Tiene la responsabilidad. Cada uno de los miembros de nuestra iglesia debe ser un ministerio especial de esta iglesia. Debe ser mire, ¿por qué Dios le puso en el trabajo? Porque usted es un enviado del Señor y es cierta forma, es un misionero en ese trabajo. Su trabajo, más que ganar dinero, gracias a Dios por ello, es dar testimonio de Jesucristo. Está en su cuadra, su trabajo es dar testimonio de Jesucristo. Está en un círculo familiar, su trabajo es dar testimonio de Jesucristo. Y lamentablemente no somos buenos testigos, más bien somos de tropiezo. Así que, ¿por qué es importante entonces, después de considerar el significado de ir hasta el último de la tierra? ¿Por qué es importante? Si miramos desde el libro de Génesis capítulo 12, en el verso 3, en el pacto que Dios hace con Abraham, Él está diciendo que en Él serán benditas todas las familias de la tierra, hablando de su simiente. Esto forma parte del corazón de nuestro Dios. ¿Por qué es importante? Porque refleja el corazón del Señor en su voluntad de bendecir a todas las naciones a pesar de su caída en Cristo Jesús. Por eso es importante. Es el plan del Señor, es el corazón de nuestro Dios. El Salmo 72, versículo 8, habla del señorío y de la gloria de nuestro Dios, pues dice: dominará de mar a mar y de este río hasta los confines de la tierra. Está anticipando la adoración de nuestro Dios en todos los confines de la tierra. Como ya mencionamos, está anticipando el reino de nuestro Dios hasta los confines de la tierra. Por eso es importante hasta lo último de la tierra,
porque es parte del corazón del Señor, nace de allí, porque el Señor pretende cumplir su misión de ser glorificado en toda la tierra, de ser el Rey en toda la tierra, pero también marca la identidad de nuestra iglesia. En Mateo 24:14, una iglesia que no va hasta lo último de la tierra deja de ser una iglesia. En Mateo 24:14 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque nuestra iglesia tiene este rol principal de asegurar la consecución del plan divino que Cristo Jesús comenzó hasta que el Señor venga. Mire, ¿qué es una iglesia? Hemos definido esto y vamos a definir esto. Es una congregación de iglesia, de creyentes. No es una congregación de ladrones, estafadores, de creyentes. ¿Y para qué congregamos? Para glorificarle a Él, para edificarnos, pero para cumplir la gran comisión. Si nosotros no ponemos prioridad en ir hasta lo último de la tierra, si usted no es un verdadero testigo de Cristo, entonces, hermano mío, dejamos de ser iglesia. No tenemos identidad. Si solo vinimos y vivimos tras nuestros propios intereses, sin tener el deseo ferviente de mirar la mies y de ir hasta lo último de la tierra, entonces hemos perdido el rumbo como iglesia. Ahora, cuando mediten algo más, el libro de Hechos 1, cuando la Biblia dice hasta lo último de la tierra, no solo el significado y su importancia, pero mire el tenor. ¿Con qué tenor Dios dice hasta lo último de la tierra? Primero, es autoritativa. El Señor no está dando la posibilidad, no está demandando a la iglesia si quiere, sino más bien le da una orden hasta lo último de la tierra. Es directamente el mensaje de Cristo resucitado, como lo dijo en Mateo 28:18 también, hasta lo último de la tierra. Además, también esta expresión es profética, se va a cumplir. Contra toda oposición se va a cumplir, porque viene a ser una promesa. Cristo aseguró en Mateo 24:14 y en Mateo 16:18 que Él va a edificar su iglesia. Este testimonio de que va a llegar su evangelio a todas las naciones se va a cumplir con nuestro apoyo o sin nuestro apoyo. Con nuestra oposición igual se va a cumplir, no importa, Dios lo prometió. Él va a hacer que su evangelio y sus iglesias se establezcan hasta lo último de la tierra. No importa que su testimonio va a llegar hasta lo último de la tierra. Además, es una advertencia para los opositores, porque Satanás y las puertas del Hades deben temblar, porque no va a dejar de edificarse la iglesia del Señor. Es una advertencia. Más bien a usted y a mí nos conviene participar en el plan de nuestro Dios, de ser testigos hasta lo último de la tierra. Y finalmente es un consuelo, porque aunque a pesar que enfrentamos oposición, podemos llegar hasta lo último de la tierra. Es un consuelo porque a pesar de ver la frialdad en muchos, podemos cumplir el mensaje de llegar hasta lo último de la tierra. Así que mi amado hermano, en esta mañana, mientras vamos a ir desarrollando al menos algunos puntos de estas lecciones, quisiera primero que usted pueda meditar. ¿Estamos o no obedeciendo como iglesia el establecimiento de iglesias, el ser testigos de Cristo, el llevar su gloria, extender su reino hasta lo último de la tierra? ¿Estamos invirtiendo en estas verdades, en la predicación de la palabra hasta lo último de la tierra? Hermano, ¿estamos enviando obreros? ¿Estamos sosteniendo obreros? Es nuestra esperanza que podamos alinearnos con eso. Nuestra iglesia debe crecer en ello. Apenas estamos creciendo. Recién hemos sido establecidos y apenas estamos creciendo. Sí, tenemos 2 misioneros de esta iglesia, el pastor Pablo, mi hermano Freddy Herrera, pero necesitamos más obreros. Necesitamos enviar uno a Argentina. ¿De dónde vendrá? Tiene que venir de esta iglesia. Tiene que venir de esta iglesia. Usted debe sufrir y debe llorar, al igual que en Isaías. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Isaías tuvo que decir: envíame a mí, Señor, envíame a mí. Usted debe llorar, usted debe sufrir cuando no hay obreros. La palabra de Dios dice: la mies es mucha, pero obreros poco. Gente que quiere plata hay mucha. Gente que quiere vivir del ministerio hay mucha, pero obreros del Señor hay pocos. A lo largo de la historia de esta iglesia hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera. Quisiera ver los días que el Señor traerá en su gracia, levantándose obreros preparados en la iglesia local desde su niñez por sus padres, para que vayan hasta lo último de la tierra. Hermano, usted será una hermana plenamente satisfecha cuando ha preparado un hombre que va hasta lo último de la tierra desde su niñez.
Oh, mi hermano, lamento la frialdad de muchos, el corazón religioso de otros. No, la iglesia se convirtió en un club social, en un circo, en algo rutinario. Dios lo aborrece. Acabamos de celebrar la cena del Señor en 1 Corintios 11. Dios nos advirtió las cosas que aborrece, que profana la celebración de la cena del Señor, es hacer lo que es santo, algo ordinario. Lo que es algo importante para nosotros, para el Señor, hacerlo algo común para nosotros. Oh, quisiera que el Señor despierte el espíritu de nuestra iglesia, pero también cada uno de nosotros. Usted forma parte, hermano mío, de enviar y dar testimonio hasta lo último de la tierra a través de obreros. Es constante en su apoyo misionero. Oh, hermano mío, usted da sacrificadamente hasta lo último de la tierra esta inversión suya. Usted es un buen testimonio de Cristo Jesús a los que lo rodean en su Jerusalén. Oh, hermano mío, ¿dónde están esas gavillas que va a presentar un día ante la presencia del Señor? Más bien muchos de nosotros somos de tropiezo para que otros no lleguen a la iglesia. Son conocidos por estafadores en su hogar, en su trabajo. Son conocidos por irresponsables. Son conocidos por mentirosos. ¿Cómo podremos anunciar el Evangelio de Cristo si nosotros mismos no podemos vivir a este Cristo que anunciamos? No hay nada nuevo. ¿Está dispuesto a obedecer el mensaje de nuestro Dios? Hemos dicho, es con autoridad hasta lo último de la tierra. Usted y yo debemos hacer un examen honesto en nuestra iglesia y de cada uno de nuestros corazones. Así que volviendo al libro de Hechos en el capítulo 1, aquí está nuestra gran lección en frase. Dios espera que la iglesia local llegue hasta lo último de la tierra. Es el plan del Señor. ¿Y cómo la iglesia puede llegar hasta lo último de la tierra? No vamos a usar métodos, planes, no vamos a hacer lluvia de ideas, sino ¿dónde debemos volver? A la palabra de Dios. La respuesta no está en estrategias humanas, sino en las Escrituras. El libro de Hechos nos va a mostrar en los primeros 11 versículos 6 grandes principios que nos guiarán para cumplir esta misión de ir hasta lo último de la tierra. Estos hombres que están aquí, este puñado de discípulos, más las mujeres piadosas, entre ellas la madre de Jesucristo, esta pequeña iglesia que el Señor estableció, cumplió su comisión. Estos hombres transformaron el mundo, lo trastornaron. El Evangelio llegó hasta Huancayo, hasta lo último de la tierra. Si fue eficaz es porque Dios lo bendijo, es porque hicieron a la manera de la palabra de Dios. El ministerio de nuestra iglesia debe ser así. Así que vamos a aprender los principios que ellos aprendieron hasta lo último de la tierra. Voy a citar los 6 principios, no lo voy a desarrollar hoy los 6. Hoy por lo menos tocaré un par de ellos en el tiempo que me queda. Y luego estaremos estudiando la próxima semana el resto de los principios. ¿Qué necesitamos primero? En los primeros versículos del 1 al 2, necesitamos establecer el fundamento de esta comisión, el ejemplo de Cristo. ¿Qué más necesitamos? En capítulo 1, verso 2 al verso 3, necesitamos el ministerio previo a la comisión. Vamos a hablar de los llamados. En el versículo 4 al 5 necesitamos la preparación correcta para cumplir esta comisión. Del verso 6 al verso 7 necesitamos también corrección para cumplir esta comisión. El verso 8 necesitamos meditar claramente en el mandato para cumplir esta comisión, básicamente en el poder y la identidad y el programa de ir hasta el último de la tierra. Y para mí esto es importante. Del versículo 9 al versículo 11 vamos a ver en la motivación. ¿Qué nos motiva para ir hasta lo último de la tierra? Así que vamos a la palabra del Señor rápidamente esta mañana y por lo menos consideremos la primera lección. Vamos a la palabra de Dios, libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Mire, hermano mío, si queremos nosotros llegar hasta lo último de la tierra, ¿qué necesitamos aprender? Pues antes de lanzarnos a cumplir la gran comisión, nosotros debemos preguntarnos cuál es el fundamento para llevar a cabo la gran comisión. ¿Cómo comienza todo? Y la palabra de Dios nos da la respuesta. El libro de Hechos 1, el versículo 1, nos habla acerca del ejemplo de Cristo Jesús. Antes de enviar discípulos, Jesús nos mostró con su vida, con sus enseñanzas, cómo se cumple la gran comisión. Así que mi amado hermano, volvemos a la palabra de nuestro Dios y consideremos esta mañana cómo Jesucristo realizó su obra. Él no solo nos dio la orden de ir hasta el último de la tierra, sino nos dio el ejemplo de misionero. Nos dio el ejemplo de un hombre que era testigo de sí mismo, testigo del Padre y testigo de sí mismo. Vuelva al libro de Hechos 1, verso 8, 1, verso 1.
En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, ¿qué dice? Y enseñar. Subraya la palabra comenzó. La idea en la que se escribió en el idioma original de esta palabra hace énfasis en algo que comienza y continúa. La obra del Señor continúa hasta hoy a través de su Espíritu Santo que obra en la iglesia, que va promoviendo la predicación y establecimiento de iglesias hasta lo último de la tierra. En la cruz lo que pasó con Cristo Jesús fue básicamente Él cumplió su obra redentora, pero continúa los planes de la expansión de su reino para que sea glorificado y la expansión de su evangelio hasta lo último de la tierra. Pero Cristo mismo, estando en medio de nosotros, en Juan 1:14 dice, el verbo se fue hecho carne, nos dio ejemplo de cómo hacer su obra. El cimiento de nuestra obra no está en nuestra buena voluntad, no está en nuestras ideas, no está en programa humano, sino en el ejemplo glorioso del gran misionero, del gran apóstol que fue Cristo Jesús. Ahora usted puede considerar cuatro aspectos de este ejemplo que constituyen un buen cimiento para que nosotros empecemos a cumplir el mensaje de ir hasta lo último de la tierra. Primero, el Señor es ejemplo de su obra, es ejemplo del obrar. Su obra, en primer lugar, es conclusa. ¿Por qué? Porque la redención está consumada. Comenzó a hacer y enseñar. Es conclusa porque la redención ya está consumada. Cuando Él derramó su sangre en el Calvario y dijo consumado es, cumplió su ministerio por el cual fue enviado a esta tierra, encarnándose como hombre, aún siendo Dios y haciéndose pobre para que usted y yo seamos ricos. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Era el testimonio de Cristo Jesús. Cuando miramos las Escrituras, entonces podemos ver la forma fiel que nuestro Dios concluyó esta parte de su obra redentora en la cruz del Calvario. Es un ejemplo para cada uno de nosotros para ir hasta lo último de la tierra. Ahora, no solo mire en la fidelidad de su obra conclusa, sino la fidelidad de su obra que continúa. Porque la palabra de Dios nos dijo en Mateo 28, el 19-20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él también fielmente continúa esta obra, aunque en gloria está en la presencia del Señor, pero Él está con nosotros a través de su Espíritu, quien también hace una obra fiel en medio de nosotros. Mi amado hermano, el fundamento y el gran misionero y el ejemplo que debemos seguir antes de salir a predicar hasta último la tierra es Cristo Jesús. Es ejemplo de cómo se debe obrar, y su obra predica fidelidad, su obra que concluyó y la obra que continúa. Hermano mío, como cuando un arquitecto termina el diseño y coloca la piedra angular, deja la construcción en manos de los otros obreros. Cristo completó su obra redentora, pero dejó en nuestras manos, a través de la guía de su Espíritu, la expansión de su obra, y que Él demanda de nosotros fidelidad, de la forma que Él fue fiel al hacer su obra. Pregúntate, hermano mío, si nosotros somos fieles a la obra que Dios ha hecho, si nosotros correspondemos a la obra de Cristo Jesús que hizo en la cruz del Calvario y que demanda de nosotros mientras predicamos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Mi hermano, tenemos que organizar las prioridades. Para el Señor fue importante establecer su pueblo y derramó su sangre por ello. Debe ser importante también para nosotros hacer lo mismo, predicar el plan de redención hasta lo último de la tierra, y de estas iglesias que establezcamos puedan salir a otros lugares. La obra continúa hasta que Él venga. Mi querido hermano, un viejo predicador dijo lo siguiente acerca de esto: la cruz fue la consumación, la misión es nuestra continuación con fidelidad hasta lo último de la tierra. Y también dijo lo siguiente: la misión no comienza con nosotros, sino con Cristo. Antes de preguntarnos qué haremos, cómo haremos, primero debemos preguntarlo cómo lo hizo el Señor. Y Él fue fiel al concluir su obra de redención en la cruz del Calvario. Y Él es fiel al continuar su obra a través de su Espíritu Santo. Vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. Vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios. Y el libro de Hechos 1 sigue mirando el aspecto, el fundamento de nuestro mensaje. El fundamento para ir y cumplir la gran comisión es el ejemplo de Cristo. Hemos visto su ejemplo en su obra, pero mire el ejemplo de su método. ¿Cuál fue el método que Dios usó? No solo su fidelidad,
fidelidad en obrar, sino también mire su fidelidad en hacer esto. ¿En qué forma lo hizo? Mire el verso 1. Acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, que dice, hacer y enseñar. Es algo importante. Dos cosas que se hablan acerca de la forma en que Dios hizo esta obra. Hizo y enseñó. Básicamente, las obras del Señor confirmaban sus palabras y sus palabras explicaban sus obras. ¿Sabe por qué la iglesia el día de hoy pierde poder? Porque nos falta conocimiento y nos falta coherencia de nuestra vida con ese conocimiento. Cristo Jesús nos enseñó que Él era el misionero perfecto, el gran misionero, el gran predicador, porque su vida era congruente con su mensaje. En el libro de Tito, el capítulo 2, hemos visto que es hombres que predican una sana doctrina. Hoy hay muchas corrientes, hermano, hay muchas corrientes, y cada una de ellas predica sana doctrina. Aún dentro de los bautistas, ves calvinistas, ves los provisionistas, ves los arminianos, ves a uno, ves a otro, todos los istas, y cada uno de ellos dice, nosotros predicamos la verdad. Todos tenemos la sana doctrina, pero cuando usted va al libro de Tito 2, la palabra de Dios pone sana doctrina en este sentido. ¿Por qué? Porque es el resultado. Si quieres conocer el que es sana doctrina, no tanto es su profundidad teológica, etcétera, sino cómo vive. Si la sana doctrina produce hermanos sanos en la fe, entonces es una iglesia que vive conforme a la palabra de Dios. Aunque usted pase años en la iglesia, aunque usted siga alguna corriente o bandera teológica, si su vida no es congruente al mensaje que predica, entonces no está en la sana doctrina. El método que Cristo escogió antes de que nosotros vayamos, Él quiere que nos aseguremos que nuestro mensaje sea congruente con nuestra vida. Él hizo y Él enseñó. Él hacía y Él enseñaba. Predicaba a través de sus palabras poderosas y predicaba a través de sus hechos. Él predicaba, hermano mío, Él predicaba la coherencia, era su credencial. Sus enseñanzas revelaban la verdad que Él vivía. Él demandó eso. ¿Sabe qué? Envió parábolas para separar al pueblo y vengan a Él los suyos. Por eso enseñaba en parábolas y explicó esas parábolas, y Él vivió el mensaje de cada una de esas parábolas. Hizo milagros para que crean que Él es el Mesías, pero les dio el mensaje que pongan su fe en Él. Mi Dios fue perfecto, Cristo fue perfecto. Un viejo predicador dijo lo siguiente: no es a los grandes talentos a los que Dios va a bendecir, sino a la gran semejanza que tendremos con Jesús. Y añadió, un ministro santo o un hermano santo es una arma terrible en la mano de Dios. Antes de ir hasta el último de la tierra, tenemos que ir primero a la profundidad y la santidad que Dios espera de nosotros, a la congruencia de nuestra vida con el mensaje que predicamos. Si no, estamos en total desacrédito. No importa cuán grande es el nombre del predicador. Hoy día hay grandes apóstoles. El apóstol tal llegó. Sí, pero se divorció. Sí, pero se está yendo contra la mujer. Sí. No importa el título, no importa el marketing. Por sus frutos los conoceréis. El Señor comenzó a hacer y a enseñar. Él era congruente con su vida. Hermano, usted debe meditar si nuestra vida respalda el mensaje que predicamos, o nuestra conducta contradice el evangelio que anunciamos. En Efesios 4, la palabra de Dios nos enseñó que andemos como es digno del evangelio. Una iglesia nuestra ganará credibilidad cuando nuestro servicio y amor en el Señor confirman el mensaje que predicamos. Si vivimos en pleitos y contiendas, ¿cómo vamos a ir hasta lo último de la tierra? Si no nos amamos entre nosotros, ¿cómo vamos a ir hasta lo último de la tierra? Si no oramos los unos por los otros, ¿cómo vamos a ir hasta lo último de la tierra? Si no nos soportamos los unos a los otros, ¿cómo vamos a ir hasta lo último de la tierra? Si no corregimos el pecado entre nosotros, ¿cómo vamos a ir hasta lo último de la tierra? ¿Cómo usted, hermano mío, será de bendición al otro si todavía vive sometido a esa práctica continua de su pecado? ¿Cómo va a predicar de una salvación que no goza? ¿Cómo va a anunciar de un amor que no ha experimentado? ¿Cómo va a anunciar cree en el Señor de una fe que usted no tiene? Se convierte en un mensajero vano, un símbolo que retiñe, algo vacío, incongruente. Muchos hablan de una gracia que nunca han gozado. Es vacío, es mecánico, es muerto. Hasta lo último de la tierra. La vida del mensajero es el marco que hace
creíble el mensaje. La vida de nuestra iglesia es el marco que hace creíble el evangelio glorioso de Cristo Jesús hasta lo último de la tierra. Bueno, la palabra de Dios, el libro de Hechos capítulo 1, y siga viendo el fundamento de nuestra comisión, es contemplar y aprender de lo que Jesucristo hizo. Él es el ejemplo, Él es el cimiento, pero Él también es el ejemplo. Hemos visto el ejemplo en su obra, hemos visto el ejemplo en su método, pero mire el ejemplo también de preparación. Note, la palabra de Dios dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido. Ahí se habla de su fidelidad arriba, después de haber dado mandamientos en el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Durante su ministerio el Señor enseñó verdades fundamentales antes de enviar. Jesús pasó 3 años con sus discípulos, 3 años y medio, año y medio de pura doctrina y año y medio que sigue de pura práctica. Les dio teología sólida, les enseñó a discernir entre lo mejor, les mostró cómo vivir de forma digna, les enseñó su plan, les enseñó su presencia, les enseñó su voluntad. En Juan 17 Él oró para que ellos entiendan la verdad y se mantengan en unidad. Hermano mío, Pablo mismo entendió esto, igual que Pedro, estos principios, estas verdades esenciales. Hermano, mire, la misión no se construye en base a entusiasmo, sino sobre la verdad. El libro de 1 Timoteo 3:15, la palabra de Dios nos enseñó, y tenemos ahí colgado una placa, que la iglesia del Señor, ¿qué es? Es la familia de Dios. ¿Qué más es? Es la iglesia del Dios viviente, pero ¿qué más? Es columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. ¿Sí? No podemos nosotros ir hasta el último de la tierra si no tenemos la verdad en nosotros. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y qué es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Nada más, lo demás no es la verdad. Puede contener cierta verdad, pero esta es la verdad. Y Dios espera que la iglesia se cimiente en la verdad, defienda la verdad, adorne la verdad, predica la verdad, viva la verdad, guarde la verdad, preserve la verdad. Si quiere encontrar la verdad en Huancayo, debe encontrar en la iglesia. Y nosotros debemos mostrar esa verdad. Hermano mío, cuando volvemos a la palabra de Dios, nunca usted empezará a construir algo sin tener los planos. ¿Qué es lo plano para nosotros? ¿Cómo hacemos de ir hasta el último de la tierra? La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Yo quisiera que usted sea profundo en las Escrituras. Antes de ir hasta lo último de la tierra, vaya hasta las profundidades de la palabra de Dios. Llénese del mensaje de nuestro Dios. Gracias a Dios por seminarios, gracias a Dios por otros libros, otros comentarios. Pero lo primero que usted necesita es dependencia de la guía del Espíritu Santo y su iluminación, y llenarse de las Escrituras. Más que teología bíblica, más que teología sistemática, necesita la palabra de Dios. Necesita con urgencia conocer al Dios de la Biblia y sus verdades. Sin verdad no habrá poder. Sin poder no hay misión. El poder del mensaje depende de la pureza del mensajero y de la verdad que anuncia. Oh, mi amado hermano, vuelva a la palabra del Señor. Finalmente nuestro Dios fue ejemplo de una conclusión ministerial, porque la palabra de Dios dice: hasta el día que fue recibido arriba. Fue ejemplo. Hasta ese día hizo su obra. Hasta ese día de su ascensión el Señor ministró. Hasta ese día Dios preparó a los suyos. Hasta ese día el Señor los bendijo. Hasta ese día el Señor les enseñó grandes verdades. Hasta ese día el Señor se mantuvo fiel. Hasta ese día no dejó ningún cabo suelto. Su obra fue perfecta, su obra fue conclusa. Entregó con comisión, con gran convicción, con gran verdad, con gran claridad la batuta a los que seguirían después. Cuando miramos nosotros la palabra del Señor en el versículo 3, versículo 4, versículo 5, ahora va a preparar a estos mensajeros suyos para entregarles la comisión. Yo hice mi trabajo hasta hoy, ahora yo volveré, pero no estarán solos. Dejaré mi Espíritu Santo, por lo tanto esperen. Pero ustedes son testigos que cumplí con eficacia, que cumplí con eficiencia mi trabajo, y ahora les entrego la misión con esa misma claridad. Mi amado hermano, el Señor terminó bien lo que había empezado en la tierra. No abandonó a uno, no dejó a medias la obra. No, hermano mío, no dejó inconclusa. Terminó bien. Qué ejemplo de nuestro Dios. Algunos comienzan con ánimo, pero terminan mal. La idea no es solo comenzar bien, más bien la idea es terminar bien. ¿Quiere ver un buen ministro? Vea cómo es el ministerio, no en su comienzo. Todos corren bien, míralo a lo largo de los años,
y mire su fidelidad hasta el final de sus días. Si tengo algo que pueden orar por mí, oren para que Dios me mantenga fiel hasta la muerte. Y es mi oración por ustedes. Comenzamos con ánimo, vamos a ofrendar, vamos a hacer esto, y solo es puro entusiasmo y vacío. Llega cierto tiempo, ¿cómo estás, hermano? Ay, deprimido, pastor, Dios no me bendice, tengo otros problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, vamos a enfrentar problemas. Ninguno se enlista en los caminos del Señor, ni en la expansión de su reino, sin entender que habrá consecuencias. Hay un costo que pagar. Pero sin embargo, el Señor fue fiel hasta el final. Oh, hermano, quisiéramos que esta iglesia no solo empiece con algunas obras, sino continúe a llegar hasta lo último de la tierra. A lo largo de nuestros años, usted tiene solo una vida que vivir. No tiene más días. Solo el Señor sabe cuándo partirá su presencia. ¿En qué lo invierte? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Nuestro trabajo es concluir el proyecto que el Señor comenzó, de tomar con fidelidad en la comisión que nos ha dejado, pero cumplir nuestro trabajo hasta el final, hasta el día que Él nos lleve, hasta el día que dejemos de latir. ¿Cuándo se acaba la obra? Hasta que dejemos de respirar, hasta que dejemos de este corazón deje de latir. Ahí termina la obra. Mientras tanto, continuamos fielmente sirviendo al Señor hasta lo último de la tierra. ¿Sabe, hermano mío? Al mismo tiempo, el ejemplo del Señor, no solo de cómo concluir, sino el mismo ejemplo de cómo traspasar la responsabilidad a la otra es impresionante, porque hasta ese día el Señor fue fiel y hasta ese día el Señor concluyó bien las cosas y tuvo la autoridad para decir, así como yo lo hice, ahora ustedes tienen que hacer. Porque si el ministerio del Señor fuera inconcluso, fuera medias, ese cimiento no serviría para que los demás construyan. Hermano, al mismo tiempo, usted no solo debe ser fiel hasta la muerte, sino que usted debe estar preparando también su legado para los demás. ¿Cuál es nuestro legado? Si usted pregunta a Jacob en sus últimos días, cuando está bendiciendo a cada uno de sus hijos, si preguntaría según el libro de Hebreos 11, Jacob, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Él diría, mi lección de fe es dejar una gran herencia a mis hijos. ¿Y qué es? Terrenos, propiedades, dinero, por lo que muchos padres se empeñan y por lo que sus hijos se van a pelear, sino su herencia fue el Dios que estuvo conmigo, es el Dios que quiero que esté con cada uno de mis hijos. Jacob fue fiel y su legado fue bien recibido, puso el cimiento para su familia. Hermano mío, a veces nuestro ministerio en la iglesia es tan mediocre que nadie va a querer copiar. Hemos estado mirando en el libro de Tito 1, Tito 2, el ministerio de los ancianos, diáconos, el ministerio, capítulo 3, de cada hermano de la iglesia. El varón mayor en la iglesia tiene su ministerio, ser ejemplo. La mujer mayor de la iglesia tiene su ministerio de ser una maestra del bien. Y los jóvenes tienen su ministerio de andar en pureza y en santidad. Igual que las señoritas, de vivir en pureza y santidad, preparándose para edificar sus matrimonios. Si usted no cumple su ministerio, ¿cómo va a producir a otros? Maestras del bien producirán otras maestras del bien. Yo pregunto esta mañana, hermana, ¿usted ora por las señoritas de la iglesia? ¿Habrá alguna niña que quiera imitar su ministerio en su hogar? No. Ni siquiera, hermanas, están mirando a las niñas de la iglesia. Y hermanos, ¿cuántos de ustedes serán dignos de imitar por otros hermanos? Dijeron, yo quisiera el mismo camino. No están cumpliendo su ministerio de la misma forma que el Señor lo hizo. Y así vamos a ir hasta lo último de la tierra. El Señor fue ejemplo de la conclusión ministerial. No solo fue fiel hasta el final, sino que puso un cimiento para que los que vengan puedan hacerlo de la misma forma. Así que un ministerio bien terminado deja un camino claro para que otros continúen. Cada creyente debe vivir de tal manera que al pasar la antorcha, la misión siga encendida. ¿Qué debe producir el pastor? Más pastores, más misioneros. ¿Qué producir los hermanos en otros cargos? Más siervos. ¿Qué producir las hermanas? Más maestras del bien. ¿Qué pueden decir los ancianos? Más ancianos. ¿Cuál es el resultado de nuestro trabajo? Otro viejo pastor dijo lo siguiente: la obra bien conducida no muere, se multiplica. Cristo terminó su parte para que nosotros comencemos con la nuestra. Vuelvo un momento a la palabra del Señor y vamos a
a concluir en esta mañana. Vuelva al libro de Hechos, capítulo 1. Si la iglesia, hermano, ignora este cimiento, porque dice acerca de todas las cosas, verso 1, que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Si ignoramos todo esto, entonces, hermano, hemos perdido el rumbo. No importa cuántos planes, cuánto deseo, cuánto dinero invertimos, vamos a fracasar. Cristo es el cimiento, su obra, su método, su preparación, su conclusión es el ejemplo que usted y yo debemos seguir. El éxito para cumplir nuestra misión de ir hasta lo último de la tierra no está en estrategias, no está en cosas condicionales, psicológicas, sino cuán cerca estamos nosotros a su ejemplo. Cristo es el fundamento de la comisión. Nos mostró que su obra continúa. Sí importa la forma, su método de hacer, de enseñar y hacer lo que enseñamos y vivirlo. Es importante la preparación en el Señor y llegar a un buen final para estar dispuestos a transmitir la antorcha. Hermano mío, hermano mío, hermano mío, yo le suplico de todo corazón que su corazón se aferre a ir hasta lo último de la tierra, pero siguiendo el glorioso ejemplo de Cristo Jesús. Él es el cimiento, lo que hizo y lo que enseñó. Mi esperanza es que nosotros podamos seguir este mismo ejemplo para ir hasta lo último de la tierra. Esta mañana vamos a dejar el mensaje aquí. Vamos a estar meditando un momento por la noche en los otros puntos. Así que le invito a volver, porque después de ver el ejemplo, ahora necesitamos mirar no solamente el fundamento para la Gran Comisión, sino los miembros de la Gran Comisión, el ministerio, es decir, a quienes Dios va a enviar. ¿Quiénes son los que van a ir a predicar hasta lo último de la tierra? Es importante entender esto. Vamos a terminar esta parte en oración. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Si alguien no conoce al Señor, le invito a creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Para eso vino el Señor. Crea, 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 como lo hizo este pastor Harper, aún hundiéndose el barco. Dijo, crea, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Y luego mi hermano Esteban reparta los papelitos mientras cantamos un himno y nos iremos a casa. Padre mi Dios, te doy gracias. Para mí es un gran privilegio abrir tu palabra. Te ruego de todo corazón que bendigas a este grupo de hermanos que has atraído a ti con poder. Gracias, Señor, porque has establecido tu palabra y nos has hecho testigos hasta lo último de la tierra. Es tiempo que nuestra iglesia pueda levantar la mirada. Es tiempo que haya hermanos que levanten la mirada a los propósitos eternos tuyos de ir hasta lo último de la tierra. Pero Padre, que no dejemos nuestra mirada sobre el cimiento perfecto y el ejemplo perfecto de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Qué ejemplo en su obrar, qué ejemplo en el método que nos dio, en la preparación que nos dejó, en su fidelidad al concluir su obra y la forma en que nos dejó la antorcha. Permítenos, mira, necesitamos más de Él, más de Él, más de Él, más de Él. Conformenos a la imagen de tu Hijo amado. Él no solo es el mensaje, Señor, de nuestro evangelio, sino Él es el promotor, Él es el ejemplo, Él lo es todo. Él merece gloria y Él merece honra. Y Cristo merece ser anunciado hasta lo último de la tierra. Merece ser glorificado hasta lo último de la tierra. Merece ser venerado hasta lo último de la tierra. Merece ser creído hasta lo último de la tierra. Él es el Salvador. Aviva este espíritu de mis hermanos, que con generosidad también puedan dar, Padre. Necesitamos ayuda, pero proviene de ti. Yo sé que esto igual se hará, porque es parte de tu plan de ir hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, y oro por aquel que no te conoce. Qué triste vivir una vida sin un propósito. Te ruego que pueda mirar a Cristo y pueda ser salvo. Ayúdanos sobre todo, Padre, a vivir lo que predicamos. Perdónanos si somos de tropiezo y no somos de ejemplo para los demás. Ayúdanos, Señor. En Cristo bendícenos. Amén.